Los crímenes más inhumanos del Japón imperial, más allá del horror nazi. ¿Te impactaron los horrores del nazismo? Pues prepárate, porque esto va incluso más allá. No se trata de cámaras de gas ni campos de concentración, sino de vivisecciones sin anestesia, niños congelados vivos y pruebas de armas biológicas con humanos conscientes. Esta es la cara oculta del imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y no es apta para estómagos débiles. Bienvenido al canal Noticias Inusuales, donde te contamos lo que otros no se atreven a mencionar. Si creías que ya lo habías visto todo sobre la maldad humana, este video te va a helar la sangre. Quédate hasta el final para descubrir cómo un escuadrón secreto japonés hizo experimentos tan macabros que ni los propios nazis se atrevieron a replicar. Y si quieres que este contenido llegue a más personas, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana. Empezamos. La Unidad 731. El infierno disfrazado de ciencia. Imagina un hospital militar con quirófanos impecables. Ahora imagina que en lugar de salvar vidas, ahí se diseccionaban campesinos chinos vivos, sin anestesia. Ese era el día a día en la Unidad 731, un escuadrón científico del ejército imperial japonés que llevó el concepto de crueldad a una dimensión grotesca. Su especialidad, experimentación humana a gran escala. Durante los años 30 y 40, miles de prisioneros, la mayoría civiles chinos y coreanos, fueron infectados con cólera, peste bubónica o anthrax, solo para ver cuánto tardaban en morir. Otros eran atados a postes y expuestos a granadas o lanzallamas. El propósito, medir la resistencia humana. Algunos fueron congelados vivos, miembros amputados y luego reimplantados en otras partes del cuerpo, como parte de estudios de trasplante. La lógica detrás, convertir la tortura en estadística. Los internos eran conocidos como marutas o troncos, como si fueran material desechable. Ni siquiera se usaban animales para testeo previo. Ellos eran los conejillos de Indias. Hombres, mujeres, niños, ancianos, nadie se salvaba. Y todo con el consentimiento y apoyo del alto mando militar japonés. Pero lo más escalofriante es esto. Al terminar la guerra, Estados Unidos decidió no juzgar a estos médicos cinecriminales. La razón, a cambio de los datos científicos obtenidos mediante tortura, se les garantizó inmunidad. Es decir, los asesinos quedaron impunes, y sus experimentos pasaron a formar parte del conocimiento militar de la Guerra Fría. Y eso, apenas es el comienzo. El lado más oscuro del imperio japonés, lo que no se enseñó, cuando el hambre se convirtió en crimen de guerra. Mientras los aliados luchaban por cada isla del Pacífico, un monstruo silencioso acechaba desde el interior del propio ejército imperial japonés, el canibalismo. Lo que comenzó como una consecuencia de la desesperación por la falta de suministros, se convirtió, en muchos casos, en un acto sistemático y premeditado. Y no hablamos solo de cadáveres, muchos de los hombres devorados estaban vivos. En Nueva Guinea, los relatos de soldados japoneses capturados revelaron escenas que superan cualquier película de terror. En medio de la selva, grupos de oficiales seleccionaban prisioneros aliados o incluso soldados japoneses enfermos, los mutilaban lentamente y los utilizaban como fuente de carne fresca. En algunos casos, se amputaban miembros sin matar a la víctima, para mantener el suministro durante varios días. Hay informes que describen cómo se elegía a los prisioneros más robustos por su rendimiento calórico. En otras palabras, se evaluaba cuánta carne útil podían proporcionar. Algunos de estos testimonios llegaron al Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio, donde quedaron documentadas varias sesiones de antropofagia forzada ordenadas por superiores. Lo más perturbador es que, en ciertos contextos, se trataba de una práctica jerárquica. Los altos mandos comían primero, mientras los soldados rasos esperaban su turno. Lo llamaron crueldad de emergencia. Otros lo llaman crimen de guerra con todas las letras. Pero más allá del juicio legal, queda el retrato psicológico de una institución militar que normalizó lo inhumano. En muchos casos, los responsables no fueron ejecutados ni juzgados. Simplemente fueron repatriados a Japón tras la guerra y continuaron sus vidas como si nada hubiera ocurrido. Pero aún más increíble es que estos hechos se silenciaron durante décadas. La memoria oficial japonesa los excluyó deliberadamente de los libros de texto. Casi nadie fuera del país sabía lo que realmente ocurrió en esas selvas, hasta que, poco a poco, veteranos comenzaron a hablar en entrevistas, en cartas, en confesiones grabadas, y lo que contaron dejó una marca indeleble en la historia. Esto no fue un accidente del hambre.
Fue una elección organizada, justificada y, en muchos casos, aprobada por oficiales que se creían invencibles. No fue necesidad, fue barbarie con uniforme. Y en el siguiente bloque, veremos cómo convirtieron hospitales enteros en centros de exterminio camuflados de asistencia. Hospitales del horror, el exterminio disfrazado de medicina. Tokio, 1942. Una joven madre coreana lleva a su hija de 3 años a una clínica administrada por el ejército japonés. Le dicen que es para una revisión médica gratuita. Lo que no sabe es que, detrás de esas paredes, su hija será infectada con tuberculosis para estudiar la resistencia infantil a enfermedades. Nunca volverá a verla. Durante la ocupación japonesa en China, Corea y otros territorios, decenas de hospitales militares funcionaron como tapaderas para experimentos letales. El personal médico era en realidad parte del cuerpo militar de investigación, entrenado no para curar, sino para observar cómo la muerte actuaba en tiempo real. A los pacientes no se les pedía consentimiento, se les mentía, se les engañaba y luego se les sacrificaba. Se documentaron casos de mujeres embarazadas que fueron infectadas deliberadamente con sífilis para estudiar la transmisión vertical al feto. Niños utilizados para probar vacunas ineficaces. Prisioneros atados a camillas mientras se les administraban inyecciones letales solo para medir el tiempo de reacción de los órganos. En muchos de estos casos, los cadáveres eran diseccionados inmediatamente después del fallecimiento para documentar el daño en los tejidos. Algunos de estos centros incluían salas refrigeradas para simular hipotermia extrema, con el objetivo de entender los límites fisiológicos del cuerpo humano. A otros se les inyectaban sustancias corrosivas o se les obligaba a ingerir alimentos contaminados. Todo se registraba con meticulosa precisión, como si fueran ensayos clínicos legales, pero no lo eran. Eran ejecuciones científicas. Las mujeres eran especialmente vulnerables. Se les realizaban histerectomías sin anestesia, se les provocaban abortos forzados. En casos extremos, se les fecundaba artificialmente solo para abortarlas después y estudiar el desarrollo embrionario. Y todo esto se hacía con una frialdad que aún hoy cuesta procesar. Tras la guerra, muchos de estos médicos cambiaron el uniforme por bata blanca en universidades de renombre. Algunos incluso fundaron instituciones médicas que hoy siguen activas. Nunca pidieron perdón, nunca fueron juzgados. Para el gobierno japonés, estos documentos se sellaron bajo la etiqueta de secreto de Estado. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen buscando justicia. Pero en muchos casos, ni siquiera saben en qué hospital sus seres queridos fueron convertidos en cobayas humanas. Y todavía falta lo más grotesco. Porque en el último bloque entraremos en el laboratorio donde se diseñaron bombas humanas vivas. Bombas humanas vivas. El experimento que Japón jamás quiso admitir. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés llevaba años buscando una ventaja definitiva. Y cuando las armas convencionales ya no bastaban, optaron por una línea de investigación aún más perversa. Crear seres humanos convertidos en dispositivos biológicos. Literalmente, bombas vivas infectadas con enfermedades mortales que serían liberadas en territorio enemigo. No es ficción, es historia clasificada. El proyecto, bajo el mando de la Unidad 100 y sus ramificaciones secretas, consistía en infectar prisioneros con enfermedades como peste, cólera, fiebre tifoidea o ántrax, para luego soltarlos deliberadamente en ciudades chinas. El objetivo no era militar directo, era sembrar epidemias masivas que colapsaran regiones enteras sin necesidad de una sola bala. Los infectados se convertían en vectores de muerte caminantes. Algunos eran transportados en aviones y lanzados en paracaídas sobre aldeas. Otros eran liberados desde camiones disfrazados de ambulancias. En ciertos casos, los infectados ni siquiera sabían que portaban virus mortales. Se les prometía la libertad si cooperaban, pero solo estaban siendo usados como carne biológica desechable. También se diseñaron bombas cerámicas que contenían pulgas portadoras de peste bubónica, soltadas sobre poblaciones chinas. Las cifras exactas siguen siendo objeto de debate, pero los registros más conservadores indican decenas de miles de muertos solo por estas acciones. Y lo más grave, Japón negó oficialmente su implicación hasta entrado el siglo XXI. Cuando los soviéticos capturaron a varios oficiales implicados en estos crímenes, intentaron juzgarlos en Khabarovsk en 1949, pero Occidente prefirió mirar hacia otro lado. Estados Unidos, obsesionado con la Guerra Fría, negoció en secreto los informes y resultados de estos experimentos a cambio de inmunidad para sus autores.
Japón fue reconstruido, sus crímenes tapados, y la historia se reescribió. Hoy, los documentos desclasificados y los testimonios filtrados revelan una verdad imposible de ignorar. El imperio japonés no solo libró una guerra territorial, también libró una guerra científica contra la humanidad, ocultando atrocidades bajo el disfraz de progreso médico. Y mientras muchos siguen comparando a los nazis como el epítome del horror, hay una cara asiática de la barbarie que apenas comienza a conocerse. Una historia que incomoda porque no encaja en el relato heroico de posguerra. Si este contenido te impactó, suscríbete a Noticias Inusuales. Y ahora que sabes esto, ¿por qué crees que el mundo tardó tanto en contarlo?